Hola jóvenes, soy el profesor Eleazar Sánchez y en esta sesión vamos a ver la semana número 8 de filosofía, que agrega a 4 grandes corrientes filosóficas y 4 grandes filósofos. Heidegger, representante del existencialismo; Ludwig Wittgenstein, fundador de la filosofía analítica; Karl Popper, fundador del racionalismo crítico; y Thomas Kuhn, fundador del relativismo epistemológico. Como ustedes pueden leer en el manual, en esta sesión tenemos la filosofía del siglo XX. La filosofía del siglo XX es las corrientes filosóficas que surgen precisamente en el siglo XX, que usualmente son 2, como he puesto en la pizarra. Presenta 2 grandes corrientes. ¿Cuáles son, profesor? El existencialismo y la filosofía analítica. ¿Cuál es el objeto del existencialismo? La existencia del hombre. El objeto de estudio. Y su máximo representante es Martin Heidegger, filósofo alemán. ¿Cuál es el objeto de estudio de la filosofía analítica? El análisis del lenguaje. De ahí se llama filosofía analítica, análisis del lenguaje. Y su máximo representante es Ludwig Wittgenstein. Vamos a empezar, digamos, viendo la filosofía existencialista y por ende a su máximo representante, Martin Heidegger. Lo primero que deben saber de Martin Heidegger es cuál es su obra, Ser y Tiempo. Martin Heidegger, filósofo alemán, ustedes lo pueden ver en la foto, estudió filosofía en la Universidad de Friburgo y precisamente en esta universidad conoció a su maestro, Edmund Husserl, de quien aprende el método de la fenomenología. ¿Qué es la fenomenología? Es una disciplina filosófica, una corriente filosófica que señala que el fin de la filosofía es describir las cosas. Y en ese sentido, lo que hace Heidegger es aplicar el método fenomenológico al ser. Y por eso su obra se llama Ser y Tiempo. Vamos a aplicar el método fenomenológico a describir el ser. En Ser y Tiempo, Martin Heidegger dice que la pregunta fundamental de la filosofía es ¿qué es el ser? Sin embargo, Heidegger acusa a la filosofía occidental de haber olvidado esta pregunta fundamental. La filosofía occidental ha olvidado la pregunta por el ser. Ustedes se preguntarán, ¿y qué quiere decir Heidegger con eso, profesor? Porque nosotros hemos visto en el periodo cosmológico que Parménides reflexiona sobre el ser. Tomás de Aquino reflexiona sobre el gran ser, que en este caso es Dios. Descartes reflexiona sobre el ser. Lo que pasa es que Heidegger hace una distinción entre ser y ente. ¿Qué es un ente, por ejemplo? Una silla, una puerta, una pizarra es un ente, una cosa. Pero estas cosas existen gracias a que participan del ser. Y en este sentido, la filosofía occidental se ha concentrado más en el ente, en las cosas, y no en el ser, en aquello por lo cual hace que estas cosas existan. Y por eso es bastante conocida la siguiente frase: el ser de una cosa no es la cosa misma. El ser de una silla no es la silla. Ese es el ente. El ser es aquello por lo cual participa. El ser de una puerta no es la puerta, sino es aquello por lo cual participa. Y para Heidegger,
Esta es la pregunta fundamental de la filosofía. ¿Qué es el ser? No es quedarnos en los entes, eso es lo óntico, sino ir al ser, lo ontológico. Luego de que ustedes han comprendido que la pregunta central para Heidegger es ¿qué es el ser?, no las cosas, debemos preguntarnos ¿quién es el único ser sobre la Tierra, la única cosa, el único, digamos, ente sobre la Tierra que se hace la pregunta por el ser? ¿Un perro se preguntará ¿qué es el ser? ¿Un pez se preguntará ¿qué es el ser? No, el único ente sobre la Tierra que se hace la pregunta por el ser es el hombre. Por eso para Heidegger la pregunta ¿qué es el ser? Nos lleva a la pregunta ¿qué es el hombre? Heidegger responde a esta pregunta, ¿qué es el hombre?, el único ente que se hace la pregunta por el ser?, diciendo que el hombre es un Dasein, que es un término alemán. Da, ahí, sein, existencia. El hombre es un Dasein. Dasein. ¿Pero qué significa, profesor, que el hombre sea un Dasein? El hombre es un ser ahí, dice Heidegger. Pero igual, profesor, ¿qué significa que el hombre sea un ser ahí? Y Heidegger le da 3 significados a la palabra ser ahí. El primero, que el hombre es un ser en el mundo. Heidegger dice que el hombre es un ser arrojado al mundo. ¿Por qué arrojado al mundo? Piensen en la siguiente pregunta. ¿Ustedes decidieron nacer? No. ¿Quiénes decidieron por ustedes? Sus padres. Y es por eso que Heidegger dice que un padre tiene una deuda de por vida con su hijo. ¿Por qué? Porque el padre, por momentos de placer, el acto sexual, ha traído a su hijo a un mundo de dolor. Por eso el padre se siente en deuda con el hijo y toda su vida está detrás de él, amándolo y tratando de aminorar el dolor que es esta vida. Porque el padre arroja al hijo al mundo. Uno no decide existir. Por ejemplo, ¿ustedes decidieron existir? No, sus padres. Incluso uno no decide el tiempo en el cual nacer. Cuando Heidegger dice que el hombre es un ser arrojado al mundo, quiere decir también que el hombre es un ser histórico, un sujeto histórico que está influenciado por el momento histórico en el que vive. No es lo mismo vivir a comienzos del siglo XX. En Alemania probablemente hubiéramos sido nazis, como lo fue Heidegger. O vivir en Rusia, hubiéramos sido probablemente comunistas. O vivir en la década de los 60, 70 en Estados Unidos, hubiéramos sido hippie. Que vivir en el Perú en el año 2010, 2015. Porque como tú eres arrojado al mundo, el mundo que es temporal y tu cultura condicionan tu pensamiento, dice Heidegger, y esto quiere decir que el hombre es arrojado al mundo, que es un ser que no elige nacer, primero, y segundo, que es un ser temporal. La segunda interpretación que le da Heidegger a esta frase de que el hombre es un ser ahí, un Dasein, es que el hombre es un ser libre. ¿Qué quiere decir para Heidegger que el hombre es un ser libre? Que el hombre tiene varias posibilidades. Ustedes cuando terminaron el colegio tuvieron la posibilidad de trabajar, la posibilidad de estudiar y otros la posibilidad de viajar. Y ustedes, dice Heidegger, eligen qué quieren ser en la vida. A diferencia de un animal, el animal no elige su modo de ser. Un perro no puede elegir maullar, él tiene que ladrar. Un gato no puede elegir ladrar, tiene que maullar. Un pez no puede elegir volar, tiene que nadar. Lo mismo que un ave. En cambio, el hombre es el único que puede elegir su modo de ser. Se elige en cada acto. Por ejemplo, a mí nadie me obligó a estudiar filosofía. Yo tenía su edad, asistí a la pre, me comenzaron a gustar los cursos de filosofía y decidí postular a filosofía. Tuve un amigo que estudió literatura. ¿A él alguien lo obligó? No, porque el hombre elige. Hay otro existencialista francés, Jean-Paul Sartre, que dice que en el caso del hombre, la existencia precede a la esencia. ¿Qué quiere decir eso? Que los animales ya tienen una esencia determinada.
En cambio, el hombre primero existe y luego encuentra su propia esencia. Y si nosotros somos libres, dice Heidegger, somos responsables de nosotros mismos. No podemos culpar a otras personas, sino que nosotros somos libres y responsables. Ahora, les pregunto lo siguiente. ¿El que el hombre sea libre significa que él puede elegir todo? No. Hay algo que nosotros no podemos elegir. ¿Qué es? ¿Qué no podemos elegir? No morir. Entonces, Heidegger dice que el hombre es un ser para la muerte. Y ese es el tercer significado de ser un Dasein, ser un ser ahí, que el hombre es un ser para la muerte. ¿Qué significa eso, profesor? Que la única certeza en tu vida es que te vas a morir. Te pueden pasar muchas cosas en la vida, pero lo único seguro es que te vas a morir. Y en ese sentido, eres un ser para la muerte. Dijimos hace un momento que el hombre tiene muchas posibilidades, elecciones, pero la muerte, dice Heidegger, es el fin de toda posibilidad. No puedes elegir no morir. Ahora, cuando el hombre se da cuenta de la muerte, ¿esto le produce qué? Para la filosofía de Martin Heidegger. A ver, piensen en la primera vez que ustedes cayeron en la cuenta de que iban a morir. Yo, por ejemplo, estaba con mi padre, íbamos a visitar a su amigo, Danilo, y de pronto un día mi padre me dice, vamos a la casa de Danilo, pero Danilo no estaba. Y yo, pequeño, 7 años, vi a Danilo en una caja. Y le dije, papá, ¿qué ha pasado con Danilo? Y fue la primera vez, a los 7 años, que escuché la palabra muerte. Y mi padre me dijo, Danilo ha muerto. Yo ese día le pregunté a mi padre más tarde, papá, ¿y tú vas a morir? Y mi padre me dijo, no me respondió, asintió nada más. Sí. Y luego le hice otra pregunta, papá, ¿y yo voy a morir? Y mi padre me dijo, sí, todos vamos a morir. Esa noche ustedes creen que yo salí al parque gritando de felicidad, diciendo, me voy a morir. Cuando uno capta la muerte, no le sobreviene la felicidad, sino por el contrario le sobreviene ¿qué? El dolor. A eso Heidegger lo denomina angustia. La muerte produce angustia. Porque nadie se alegra porque va a morir, desde luego. La muerte produce angustia. Pero Martin Heidegger dice que a pesar que la muerte es una certeza, el ser humano tiene formas de cómo enfrentar la muerte. Y acá hace una distinción entre existencia auténtica y existencia inauténtica. ¿Cómo puedo reconocer, profesor, a una persona que vive una existencia auténtica? 2 criterios da Heidegger. El primero, es una persona que asume la muerte. Y como asume la muerte, vive cada día como si fuera el último. Y el segundo rasgo que nos puede hacer identificar una persona de existencia auténtica es que elige su proyecto de vida. Él no se deja imponer por modas, por opiniones de familiares, por la religión. Él mismo elige su proyecto de vida. Por ejemplo, nuestro premio Nobel de literatura, Mario Vargas Llosa, su padre quiso que él estudiara Derecho. Y en efecto él estudia Derecho en San Marcos. Pero luego, ¿qué? Se va a España a estudiar una maestría en literatura. Para Heidegger, Vargas Llosa es existencia auténtica. ¿Por qué? Él eligió su proyecto de vida. Él eligió ser escritor. No se dejó, digamos, llevar por las opiniones de sus padres, de sus familiares, de la sociedad. Y, bueno, el segundo criterio, como les he dicho, es que una persona asuma la muerte. En cambio, una persona que está en existencia inauténtica es una persona que no acepta la muerte. Y como no acepta la muerte, crea mundos, un paraíso, donde uno nunca va a morir. Para Heidegger, un cristiano está subsumido en la existencia inauténtica. ¿Por qué? Porque no acepta que va a morir. Y por eso crea un Dios, crea el paraíso,
donde en el paraíso uno de los criterios es que nosotros no vamos a morir, vamos a ser seres eternos. Y el segundo criterio de una persona que está en existencia inauténtica es una persona que no elige su proyecto de vida, se deja llevar por las modas. ¿Recuerdan que hace poco hubo un furor sobre Pokémon GO? Todas las personas estaban con su celular tratando de capturar Pokémones. ¿Esto lo elegiste tú o te lo impone la sociedad? Te lo impone la sociedad. Y en ese sentido, quien jugaba Pokémon GO, para Heidegger, sería una persona que está en existencia inauténtica.